Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Hoy nuevamente estamos con ustedes llevándoles el repaso de la lección. Hoy toca apostasía e intercesión. Lección número 11, esto para el 13 de septiembre del año 2025. Ya sabemos, en la lección anterior estuvimos hablando de cómo Dios mismo preparó a su pueblo para que reciban los mandamientos de Dios, que tienen que obedecer su ley. Dios quiere habitar en su pueblo y pues les ayudó, les explicó que quería un tabernáculo para convivir con ellos. Ahora vamos a hablar de apostasía e intercesión. Realmente, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel antes de que recibieran las piedras de la tabla de los 10 mandamientos? El día domingo nos habla liderazgo fallido. Vamos a estar hablando el líder, el mayor líder, el número 1 del pueblo de Israel fue Moisés. El segundo que estaba al mando era Aarón. Entonces, cuando Moisés subió al monte Sinaí para ir a recibir los 10 mandamientos, dejó a Aarón al mando. Vamos a leer esta historia en Éxodo capítulo 32 del 1 al 5. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Muchas lecciones aprendemos de este pasaje, de esta historia. Primeramente, el pueblo de Israel dice que vieron que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron que se levantase y que hiciese dioses que vayan delante del pueblo. El gran problema, hermanos, y nos pasa muchas veces a nosotros, queridos amigos, porque nosotros muchas veces fallamos en la iglesia. Por alguna cosa nosotros ya estamos cayendo de la gracia de Dios. Como el pueblo de Israel, ellos aquí, miren esta frase que dice. Le dijeron: porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, dice, no sabemos, dice, qué le haya acontecido. Realmente el pueblo de Israel se había equivocado en ver quién era el que estaba sacándolos del pueblo de Egipto. Ellos dijeron: Moisés, el que nos sacó del pueblo de Egipto. Pero si nosotros leemos la Biblia, quien sacó al pueblo de Egipto, el que sacó al pueblo de Israel en Egipto fue Dios. Pero aquí el pueblo de Israel ponía su mirada en Moisés, en su líder. Vieron que el líder costaba mucho que bajara del monte. Ellos se desesperaron. Su fe flaqueó al no ver al líder. Lección para nosotros es que nosotros, hermanos, no pongamos la mirada en el hombre, no pongamos la mirada en el líder, sino que nosotros debemos de poner la mirada en Dios, en nuestro Salvador. Porque puede ser que un líder
tarde, cuesta que llegue a visitarnos en la iglesia. No pongamos la mirada en ellos, que nuestra mirada esté en Cristo Jesús. El otro error dice que aquí Aarón, estamos hablando de un liderazgo fallido. Aarón era el segundo al mando, el hermano de Moisés. Le dijeron, todo el pueblo llegaron con él y dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El problema, hermanos, cuando uno es líder en una iglesia, es que muchas veces nosotros no decimos nada a los miembros de la iglesia cuando llevan errores en la iglesia, cuando llevan la mentalidad pagana. Démonos cuenta en nuestras iglesias, ya de hace años, hermanos, que el paganismo, las costumbres, las modas, ya están entrando hasta el altar de nuestras iglesias. Así como Aarón tuvo miedo a todo el pueblo cuando le exigió que les hagan dioses, Aarón tenía que pararse firme y recordarle los mandamientos de Dios que habían escuchado, los primeros 2 mandamientos de no hacerse dioses, no adorar a otros dioses, no hacerse imagen ni ídolos, sino que él cedió. Al contrario, le dijo, apartaos sus zarcillos de oro que estén en sus orejas y denlos. Y le dieron y le dio forma e hizo de ello un becerro. Un becerro a la cual, hermano, representa la fuerza, la fertilidad. Para ellos representaba a Dios en esa imagen, en ese becerro. Dios es el creador, pero dijeron que se parezca a este animal. Bajaron muy hasta abajo, en el sentido de que compararon a Dios, el creador, con algo criado por las manos del hombre. Por eso, hermanos, el papel de un líder en una iglesia no es solo ver que se cumpla lo que se tiene que ver en los cultos, sino que también tiene que ver, en mi forma de pensar, un líder tendría que ver la forma de vestir de los hermanos, la forma de cómo llegan a la iglesia. Muchas veces el líder permite que una costumbre o algo pagano llegue a la iglesia, a las puertas de la iglesia. Si el líder no dice nada, si un hermano no dice nada, eso llega hasta el altar. Hermanos, debemos de tener una iglesia consagrada a Dios, como Dios lo ha pedido. Debemos nosotros de consagrarnos a Dios como persona, como familia, para que nuestra iglesia también sea así. Debemos de irnos vestidos como es debido. Las hermanas, los hermanos. Hermanos, nosotros debemos de ser humildes delante de Dios. Pero démonos cuenta que ha llegado mucho paganismo, mucha mentalidad de afuera, de las calles del mundo, y han entrado en nuestras iglesias. Y el papel, el rol de un líder es poner cada cosa en su lugar. Que esto no entre en la iglesia porque afecta, porque con uno que se deje entrar, todos van a estar así con esa costumbre. Un liderazgo fallido. Lamentablemente, hermanos, vamos a leer Éxodo 32:5, dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Todavía edificaron un altar delante del becerro. Qué tristeza. Es que el pueblo de Israel, viendo todo lo que vieron cuando salieron de Egipto, escucharon la voz de Dios, escucharon el monte de Sinaí temblando, aún así hicieron un altar delante del becerro. Adoraron a otro ídolo, a otro Dios, a una imagen, y no a Dios. Pusieron algo hecho por manos de hombre, adoraron eso. Le sacrificaron cosas en vez de adorar a Dios.
pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Supuestamente esa fiesta era para Dios. Esa imagen representaba a Dios. Pero Dios dijo: no te harás ninguna imagen de lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni nada. Ni te inclines a ellas, ni las honrarás. El gran líder se equivocó. Pero también esta historia, hermanos, amigos, nos deja una enseñanza. El pueblo representa a toda la tierra, al pueblo cristiano, sea católico, evangélico, adventista, mormón, todos los que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y Moisés representa a nuestro Señor Jesucristo, que está tardando en su segunda venida. Y Aarón representa a todas las iglesias, a todos los líderes. Hermanos, a todos los líderes de todas las iglesias, que no solo a los líderes, a todos los miembros de la iglesia, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Las iglesias están haciendo todo, los líderes están haciendo todo lo que ellos quieren, con su mentalidad, con sus pensamientos, pero no están haciendo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. No están poniendo en práctica la Biblia, y el mundo supuestamente está adorando a Dios por medio de imágenes, por medio de ídolos que representa a Cristo y a sus santos. Acordémonos que esto es un gran pecado. Cristo está tardando en venir, no porque se atrasó, sino por amor a mí y a usted, que aún no hemos podido vivir una vida santa delante de Dios. El día lunes nos habla de la idolatría y el mal. Para entender esto debemos de comprender el concepto de idolatría. Idolatría, amigos, hermanos, es poner algo o alguien en lugar de Dios. Que nosotros adoremos a algo o a alguien en lugar de Dios. Alguna cosa o persona. Eso es idolatría. Lamentablemente, cuando el pueblo de Israel cae en esto, en la idolatría, viene el mal y entra en ellos. Vamos a ver qué dice Éxodo 32:6. Listos con sus Biblias. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué nos está enseñando este versículo? Y al día siguiente, dice, madrugaron. Miren, hermanos, que para muchos de nosotros, cuando es para adoración a Dios, nunca madrugamos. A veces en nuestras iglesias nos dicen que hay que hacer tantos días de oración, 40 días de oración en las madrugadas, las 40 madrugadas. En la iglesia decimos que sí. En la iglesia decimos, yo lo hago, pero a la práctica no lo estamos haciendo. Nunca nosotros, o algunos, yo no sé, no voy a generalizar, pero algunos quizás oran en las madrugadas, buscan a Dios en las madrugadas, se hincan delante de Dios en las madrugadas, buscan la presencia de Dios, escuchan himnos, leen su Biblia en las madrugadas. Pero la mayoría de nosotros, cuando es para honra y gloria de Dios, no madrugamos. Pero para hacer cosas mundanas, sí madrugamos. ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros llegamos tarde al culto? ¿Cuántos de los líderes abren tarde la iglesia? ¿Cuántos de los miembros de la iglesia, empezando la predicación, llegan a sentarse? ¿Dónde están madrugando? Así como hizo el pueblo de Israel, que para hacer cosas malas madrugaron. ¿Cuántas de las hermanas, cuando no van los sábados a la iglesia, pero a una fiesta mundana, sí van, se van temprano, madrugan?
por ir a una fiesta mundana, pero para ir a la iglesia no madrugamos. Hemos visto, lo hemos vivido y lo hemos hecho. Ellos madrugaron, el pueblo de Israel madrugaron y ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a ser felices, contentos. Madrugaron por hacer cosas malas. Adoraron a dioses egipcios, al dios toro egipcio Apis, violando así los primeros 2 mandamientos de los 10 mandamientos. En vez de adorar a Dios, al Creador, adoraron la creación de ellos mismos. Cuando nosotros adoramos a algo o a alguien antes que a Dios, nos perdemos. Cuando nosotros ponemos la idolatría, adoramos a una imagen, pensando que es Dios el que está ahí, fracasamos. Y no solo eso, hermanos, sino que aparte de eso, nos trae más mal. Caemos en lo peor. Al dejar a un lado a Dios y adoramos a una imagen, a un ídolo, caemos en peores cosas. Dice Romanos capítulo 1, el verso 22 al 25, vamos a leerlo, dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a culto las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién nos enseña esto? Dice que profesamos muchas veces nosotros ser sabios. Decimos que nosotros comprendemos la Biblia, entendemos la Biblia. ¿Cuántos líderes de muchas iglesias dicen: yo entiendo la Biblia, yo comprendo la Biblia? Profesan ser sabios, pero son necios. ¿Por qué? Porque cambian la gloria de Dios por una imagen, creado por hombres, que ni comen, ni hablan, ni oyen, ni escuchan, ni hacen nada. Creador de un hombre. El hombre ha creado esa imagen. ¿Cuántas iglesias hemos visto en este mundo que son dirigidos por gente preparada? Dicen ser sabios, doctores, apóstoles, de todo lo que dicen, pero han cambiado la gloria de Dios por una imagen. Estamos hablando de una imagen, pero estamos hablando que la idolatría puede ser también muchas cosas. Dice en el verso 24 que por cambiar la gloria de Dios por imágenes, ellos cayeron. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cayeron, se degradaron. De lo peor, cayeron cosas crueles, la inmoralidad sexual, la homosexualidad, cayeron en eso. Pero no es que Dios los entregó así, vayan, sean homosexuales, no. Sino que Dios simplemente se apartó de ellos, dejando que ellos mismos cosecharan el fruto de lo que han hecho. Dios se apartó. Dios se apartó de ellos y ellos cayeron de lo peor. Por eso, hermanos, nosotros cuando caemos en la idolatría, caemos también en cosas peores. ¿Cuántas iglesias? Dice aquí Romanos 1:25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Claro que es mentira. Muchas iglesias, hermanos, han cambiado la verdad de Dios, los 10 mandamientos, por la mentira, dando culto a las criaturas antes que a Dios. Dando culto a las imágenes antes que a Dios. Adorando, arrodillándose delante de imágenes antes que a Dios. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira.
En nuestra iglesia no debe de haber mentira. El día martes dice, corrompiéndose a sí mismo. Vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 32, del verso 7 y el 8. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel se corrompió. ¿Qué significa la palabra corromperse? ¿Cuántos de nosotros estamos corrompidos y no nos damos cuenta? ¿Cuánto de nuestra familia? ¿Cómo está nuestra iglesia? Corrompido es sinónimo de degenerar, de arruinar, de actuar de manera destructiva, perverso total, perversión total. Pero eso no es que viene de Dios, nosotros mismos. El pueblo de Israel aquí dice que vino. Miren, hermanos, que la idolatría es un problema muy grande. Por eso Dios puso en los primeros 2 mandamientos. Dicen el Éxodo 32, 7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios le dijo a Moisés, ese pueblo Israel ya no es mi pueblo, es tu pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya no es pueblo de Dios, porque hubo una ruptura, una separación entre el pueblo de Dios y Dios a causa de la idolatría que habían cometido. Dios se había alejado del pueblo por su infidelidad, porque le fue infiel. Hermanos, Dios no va a estar en una persona, en una familia, en una iglesia donde hay pecado. Por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que nosotros actuar de manera diferente. Pedir al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas porque estamos corrompidos. Porque estamos degenerados delante de Dios. El pueblo se había corrompido. Porque se hicieron un becerro, se corrompieron ellos mismos, se perdieron ellos mismos, se arruinaron ellos mismos, se destruyeron, se pervirtieron, se degeneraron ellos mismos. ¿Por qué? Porque hicieron un becerro de oro, porque pusieron algo, adoraron a algo en lugar de Dios. Pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Dios, hermanos, en la palabra dejó cómo debía de caminar, cómo debía de vivir el pueblo de Israel, que sería un ejemplo delante de las naciones. Les dejó leyes sobre leyes para que ellos vivieran, fueran ejemplo, pueblo de Dios, pero pronto se apartaron del camino. Rápido olvidaron a Dios. Nosotros nos pasa lo mismo, hermanos, amigos. A veces vamos a la iglesia, pero ya saliendo ya estamos pecando. Llegamos a nuestra casa con nuestras familias, ya estamos pecando. Nuestros ojos ya están pecando. Pronto nosotros nos apartamos. Somos tan débiles nosotros que rápido nos apartamos del camino de Dios. No podemos nosotros de postrarnos ante imágenes de Cristo. En muchas iglesias hay imágenes de Cristo en las paredes, en las vitrinas, y muchas veces muchas personas se postran delante de esa imagen que representa a Cristo, pero no es Cristo. Y Dios no quiere que nosotros hagamos eso porque nos pervertimos, nos perdemos, porque es pecado. Muchas iglesias adoran a los santos de Dios por medio de imágenes. Es incorrecto.
Estamos desobedeciendo la ley de Dios. Nosotros en nuestras vidas decimos, bueno, en mi iglesia, en mi casa no hay imágenes. Pero nosotros ya sabemos y hablamos que idolatría tanto es una imagen, tanto es una cosa o un objeto, como algo que nosotros tenemos en nuestro corazón o algo que tenemos en nuestras vidas que nos impide adorar a Dios correctamente. Primero debemos de hacernos un listado de las cosas que yo tengo en mi vida, que para mí no es un objeto donde yo lo adoro, pero lo adoro de otra manera. Por ejemplo, el trabajo, el dinero, el negocio. Muchas veces nosotros le ponemos más tiempo a esas cosas que a Dios mismo. Los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, el juego, los juegos de azar, las apuestas, las películas pornográficas, el sexo. Todo lo que nos afecta, todo lo que afecta nuestra relación con Dios es idolatría, es mal. ¿Y qué ganamos con seguir practicando eso? Corrompernos a nosotros mismos. Usted ahí en su casa puede hacer un listado de qué cosas lo está afectando. Le está afectando su relación con Dios, con su familia y con la iglesia. Nosotros hemos pecado. Nos declaramos pecadores. Pero tenemos que dejar el pecado y empezar a pedir en oración que el Espíritu Santo nos ayude a transformar nuestras vidas y dejar, si tenemos idolatría en nuestras vidas, dejar a un lado y empezar a adorar al único Dios, el que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. ¿Puede venir la ira de Dios sobre el mundo? Claro que sí, porque nos hemos degradado, nos hemos corrompido a nosotros mismos. Vamos a leer Éxodo 32, del 9 al 11, dice así. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Las personas cristianas que estudian mucho su Biblia han hecho una comparación con la vida de Jesucristo y con la vida de Moisés. Moisés ayunó, estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. Cristo Jesús también estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Moisés, hermanos, cuando vio a Dios, su rostro resplandecía. Igual nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración también resplandecía la gloria de Dios en él. Moisés caminó entre el mar. Cristo Jesús caminó sobre el mar. Hermanos, hay mucha similitud entre Moisés y Cristo Jesús. Miren, hermanos, que cuando nuestro Padre Celestial quería destruir al pueblo, Moisés intervino y dijo más Jehová, estoy en Éxodo 32, 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Nosotros, hermanos, amigos, somos duros, personas duros. Entre más viejos somos más duros en entender y comprender la palabra de Dios. Entre más duros estamos en el pecado, más terco nos volvemos en regresar a los pies de Cristo Jesús. Somos de duro cerviz. Somos un pueblo de duro cerviz. Tenemos un corazón duro.
Ahora pues, dice el Señor, quiere destruir al pueblo y hacer de Moisés una gran nación, pero Moisés no quiso eso. ¿Qué hizo Moisés? Hizo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo y contra tu pueblo? Es cierto que han pecado, es cierto que han fallado, pero es tu pueblo, no es mi pueblo. Tú los sacaste de la tierra de Egipto, yo no los saqué, dijo Moisés. Le recordó a nuestro Padre Celestial que Él los sacó con mano dura, con milagros, que su misericordia es más grande que la ira. Grande en misericordia es nuestro Dios. Moisés intervino por el pueblo de Israel. Moisés oró por un pueblo caído, por un pueblo pecador. Así como Cristo Jesús murió por nuestros pecados, cargó nuestros pecados, estamos libres de pecados porque Cristo Jesús, Él oró por sus discípulos, porque sabía que estaban en pecado, porque sabía que iban a caer en pecado. Gran ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando miramos a una persona que está en pecado, no lo juzguemos. Cuando miramos a una hermana que está en pecado, un hermano que está en pecado, no lo critiquemos. Al contrario, oremos por esa persona, así como Moisés oró por el pueblo pecador, oró por un pueblo caído. También nosotros, si estamos bien delante de Dios, usted que se considera bien delante de Dios, ore por cada uno de nosotros. Ore por las personas de su familia que están caídos, que están en pecados. Hermanos, hemos cometido grandes pecados delante de Dios, pero Él es grande en misericordia. ¿Cuánto pecado no hemos cometido a escondidos y a la luz del mundo? No importando el pecado, Dios perdona siempre nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y no volver a caernos. Cristo Jesús, hermanos, murió por los pecadores, no por los santos. Vino por los pecadores. En ningún momento echó a un pecador en presencia de Él, sino que al contrario, se sentó, comió con los pecadores, los perdonó y nunca los juzgó. A causa de todo esto, lo que cometió el pueblo de Israel, murieron más de 3,000 hombres. ¿Qué trae? ¿Cuál es la consecuencia de no salir del pecado, de la corrupción del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. El día jueves dice intercesión. Estábamos hablando de lo que hizo Moisés. Éxodo 32. Del 30 al 32 vamos a leer, dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Otra vez Moisés está demostrando que aparte de ser un intercesor entre Dios y el pueblo de Israel, está haciendo el papel de Cristo. Cristo también es el único intercesor entre el Padre y nosotros allá en el cielo. Es el único que puede pedir al Padre por nosotros y pide el perdón de nuestros pecados delante del Padre. Moisés dijo: si no perdona los pecados del pueblo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba dando la vida por el pueblo. Si no los perdonas, también ráeme a mí del pueblo. El único, hermanos, que fue santo y bendito, que dio la vida por cada uno de nosotros, por el mundo, por el perdón de nuestros pecados, fue Cristo Jesús.
Cristo Jesús fue el único que pagó por nuestros pecados. Moisés pidió a Dios, te ruego pues, dice, que perdones a este pueblo, que remides a este pueblo. Dios mismo, como hombre, vino a este mundo. Cristo Jesús murió por mis pecados, por los pecados suyos, por lo de todo el mundo. Él pagó, Él cargó nuestros pecados. Cargó los pecados del pueblo de Israel, de lo que hicieron, de toda la maldad que hicieron delante de ese becerro. Hubo perversión, danzas, bailes, yo no sé qué más. Que tanto pecado hicieron. Cristo Jesús pagó ese pecado. También nosotros, todo lo que hemos hecho, Dios también nos perdona a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de la muerte de Cristo Jesús, llevó nuestros pecados. Así que la invitación es para cada uno de nosotros. Aceptemos a Cristo en nuestros corazones. Cambiemos, dejemos el pasado, dejemos el pecado y es tiempo de cambiar. Dios los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.